Vamos a acordar otros asuntos. Buenas tardes, Iván, mucho gusto. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto, buenas tardes. Vamos a dar inicio a las 6 de la tarde a nuestras sesiones por el tema que habíamos ya abordado del traslado de sus actividades a un lugar en donde puedan ustedes recibir sus clases. Entonces, vamos a dar inicio a las 6 de la tarde siempre. Bueno, pues otro asuntito que estábamos ahí por determinar era nuestra forma de comunicarnos. Con la otra sección, eh, creo que con esta creo que lo vimos, bueno, no recuerdo, pero vamos a hacer un grupo de WhatsApp, por favor. No va a haber ningún límite de que únicamente la persona administradora pueda comunicarse y todos, aunque quieran manifestar algo, no pueden, sino que va a ser un grupo abierto para tener una comunicación directa entre ustedes y su servidora. Y lo que sí les quiero pedir favor es que nos dediquemos a temas específicos de nuestra materia para que no se pierda información que realmente nos es útil, por favor. Tengamos ahí que no hay mensajes de bendiciones, ni de buena semana, ni de noticias, ni gracias, ni nada, por favor, sino que sea solamente para tener alguna situación que sea relacionada a filosofía del derecho. Por principio, pues hoy me surgió porque nos notificaron a los docentes que tenemos mañana la autorización por el 31 de enero de la cuestión de la universidad. Entonces, el descanso lo pasaron para el día de mañana, ya que esto es domingo, me parece, sí, pues domingo es 31. Entonces, les voy a compartir la circular para que ustedes mañana eh, pues no tengan ya conocimiento que por el aniversario de la universidad que se conmemora el 31 de enero, el descanso lo otorgó la facultad para el día de mañana, por favor. Entonces, les voy a compartir por aquí mi número de teléfono. No sé quién nos puede apoyar. Creo que quien me pueda apoyar crea un link, ¿verdad? Al parecer algo, y que en ese link se pueden unir todos. Pero yo aquí comparto. Adelita, ¿tú nos podrías apoyar? Sí, licenciada, con gusto. Y como ya tengo su número, la agrego de una vez. Ah, gracias, muy amable. Pero siempre ahí lo comparto. Ahorita pues solo estoy ahí con Adelita, pero seguro el día martes que nos veamos voy a ver nuevamente a las personas que ya tengo el gusto de conocer y de igual a conocernos todos los que no nos hemos encontrado en el camino. Pero ahí está mi número entonces, por favor, y yo les voy a compartir también ahí la circular que nos trasladó la facultad. Me imagino que también en la página de la facultad lo van a encontrar, pero también se los voy a compartir. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Hay un poquito más del grupo que había el día martes, hay 59, ya vamos por 10 más. Espero que en el transcurso del tiempo, de la hora, vayan ingresando más personas. Bueno, pues ya entrando en contexto, nuestra materia de filosofía y filosofía del derecho son situaciones en las que ya conocimos la importancia de la filosofía y ahora, como ya lo habíamos platicado, vamos a ver en qué se relaciona con el derecho. Vamos a entender que es importante saber la etimología de la palabra filosofía. Esta palabra ya ustedes lo van a encontrar nuevamente en el texto. Esta palabra, como muchas palabras en latín, proviene del griego antiguo y se compone de dos partes, filo y sofía.
Filo, pues, significa una búsqueda de algo, un amor a algo, pero no entendamos amor en un sentido romántico, sino a una entrega, a una tendencia, a algo afín, algo que nos apasiona, esta palabra filo. Y Sofía, pues también esta es parte de la palabra de la filosofía y lo complementa en la etimología como la sabiduría. Entonces, hablando, complementando estos dos términos, la filosofía es amor a la sabiduría, es buscar la sabiduría, es encontrar un conocimiento profundo de la realidad. Esto es lo que vamos a comprender como un concepto clave. La filosofía no es la posesión de la verdad, sino que la búsqueda, perdón, la búsqueda de la verdad. ¿Por qué relacionamos filosofía del derecho? Les digo, como habíamos abordado el día martes, la filosofía pues se relaciona con todas las áreas profesionales, pero específicamente en la filosofía del derecho, pues su relación no es casual, sino que es más que casual, es estructural. El derecho no puede existir si no hay filosofía. Aquí vamos a saber y no vamos a conocer la filosofía como un discurso histórico, sino que con un discurso ontológico y epistemológico. Este es la filosofía, entendámosla que la filosofía del derecho no es accesorio del derecho, sino que es el cimiento del derecho. Si el derecho es el qué, la filosofía va a ser el por qué. En todo lo que nosotros abordemos, todo va a ser cuestionable. ¿Qué es un delito? ¿Por qué es un delito? ¿Por qué se relaciona? ¿Por qué se determina, por qué se resuelve de tal forma? ¿Por qué se tipifica? ¿Por qué se sentencia? ¿Por qué se modifica una ley? Y como hablábamos, todas estas preguntas que la filosofía viene a hacer, ¿por qué se modifica un artículo? ¿Por qué promulgan leyes? Pues podríamos decir que fue por un impacto social, que es lo que abordábamos el día martes. Derivado de un acontecimiento social, se ven en la necesidad de normar las conductas de estas personas que conforman la sociedad. Entonces, si el derecho es qué, la filosofía es por qué. La filosofía en todo encuentra una pregunta. Y aquí vamos a ir encontrando varias palabras que son nuevas para nosotros y que yo les pido favor que las vayan tomando ahí en nota para poderlas ir después buscando, porque son términos que son nuestros primeros pasos para todo lo que viene. Gracias, Adelita. Un gusto. Ontológico, decimos, es fundamental elevar el discurso de lo histórico a lo ontológico y epistemológico. Ahí ya van dos palabras, la ontología, la epistemología. ¿Por qué esas palabras vienen a empezar a darnos un contexto? Vamos a hablar también que hablamos de filosofía del derecho y esto nace en la antigua Grecia, porque en la antigua Grecia, antes de que naciera la filosofía, pues todo era un derecho divino. Ahí los dioses eran los que implementaban las normas, las conductas y los castigos al incumplir estas normas establecidas por ellos, ¿verdad? La aparición de Platón y Aristóteles, pues no debe de verse solo como parte de la filosofía antigua, sino que es el momento en que el derecho adquiere una dimensión idealista y técnica. Ya no se deja ver todo como una justicia divina, sino que ya se empieza a ver por una dimensión idealista con una dimensión técnica. Vamos a tomar como ejemplo que si la historia de la filosofía del derecho fuera un edificio,
si la filosofía del derecho fuera un edificio, Platón diseñó los planos para que ustedes tengan ese ejemplo. Platón diseñó los planos, tuvo la idea. Vimos, nosotros vamos y tenemos un área de terreno plano y nosotros vamos a decir, aquí podríamos construir una casa y aquí dejarle el área del jardín y aquí me gustaría que fuera el área de una pérgola y aquí me gustaría esas ideas en la filosofía provienen de los aportes de Platón. Platón diseñó los planos, Platón es idealista y Aristóteles hagan la relación. En esa construcción, Platón hizo los planos, hasta lo podemos relacionar. Platón hizo los planos porque es idealista y Aristóteles puso los ladrillos porque Aristóteles es práctico, es materialista. Entonces, vamos a saber que la filosofía antigua es ese momento en que el derecho adquiere una dimensión idealista y una dimensión técnica. Y es en donde ya vienen a aparecernos Platón y Aristóteles. El derecho para Platón es una idea de justicia. Platón aparece en la historia para rescatar la idea de justicia, de un relativismo de los sofistas, que para ellos todo era divino. Ya viene Platón y empieza con la participación de las ideas. También dice Platón, hay una obra importantísima que se llama La República. De ahí vamos a tomar algunas partes. Yo voy a ir solo mencionando para que veamos teniendo conocimiento de esta obra, La República de Platón. De verdad que pues vamos a ver el martes ahí si nos animamos a ver si la leemos, por favor. Sí vamos a tener un par de libros ahí para leer. La República todavía es cuestionable, aunque eso sería lindo que tuviéramos el tiempo para hacerlo, pero también comprendo que hay otras áreas. Esta obra de la República de Platón son más de 1500 páginas, entonces vamos a ver ahí si la leemos o solo vamos mencionando partes de esto, pero Platón en esta obra plantea que la justicia no es lo que dice el más fuerte, sino un equilibrio perfecto. Para Platón, las leyes deben ser un reflejo de las ideas perfectas. Otra importancia de Platón es que introdujo la idea de que existe un derecho ideal, un deber ser absoluto. Y aquí es en donde nosotros encontramos la relación y que muchas veces hemos escuchado esto del deber ser, ¿verdad? Y esto pues es un aporte que introdujo Platón a la idea de un derecho ideal. Decía, solo permítanme porque hay personas pendientes de ingresar. Disculpen. Platón hablaba de la idea que existe de un derecho ideal de ser. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar en cierto dilema que hablar del deber ser es la columna vertebral de una normativa. En la filosofía del derecho, este concepto se utiliza para distinguir el mundo de la naturaleza del mundo de las leyes humanas. Y aquí podríamos nosotros pensar, ¿verdad? Un ejemplo, si hubiera una ley vigente que dijera que dar alimentos a personas en situación de calle es prohibido. Hay bajo pena de una multa de que a quien se determine dándole alimentos a personas en situación de calle será multado por 500 quetzales y si va conduciendo su vehículo y pues también tendrá una suspensión de uso de licencia de conducir y que fuera un artículo así bien profundo. Pero si esta ley vigente dijera dar alimentos a personas en situación de calle, tiene una bajo pena de multa, el ejemplo que les pongo. Nuestro deber como abogados es defender la ley o atacar su valor.
basándose de un principio ético superior. Y aquí es en donde ya hablamos de otra palabra nueva, la ética, por favor. Vamos a saber qué es la ética en la filosofía, en qué se relaciona la ética con la filosofía del derecho. Nos vamos a encontrar en una situación de estas y llega nuestro licenciada, fíjese que yo le di dinero a un señor en la calle que estaba lloviendo y le pasé dando dinero y le pasé dando un café y me multaron. Había un control ahí, me multó y me inhabilitaron en la licencia por 6 meses. Entonces me dijeron que eso no era permitido. Yo no sé de esto porque yo no tengo relación con las leyes y yo no lo hice de mala fe. ¿Y cómo sería nuestra defensa en esto? Ya sé que muchos de ustedes dirían, pues el Señor no puede manifestar que porque no tenga relación con el derecho no conozca de leyes, ¿verdad? Porque es una obligación de todos, ¿verdad? Es conocer las leyes de su país. Entonces, como abogados, nosotros aquí vamos a defender esa ley, ese artículo que lo establece, o vamos a atacar la validez de esa ley porque más que una multa por ser una situación penada, viene a perjudicar un principio ético superior que el señor pues de buena fe lo hizo, señor juez, mi representado de buena fe lo hizo, él porque estaba viviendo, porque era una persona de la tercera edad. O sea, yo voy a presentar mis alegatos sobre ese artículo o voy a ver cómo puedo hacer esas actividades que hacen muchos juristas o cualquier persona de la sociedad de decir, deroguen ese artículo, modifiquen ese artículo. Entonces, la distinción clásica de este deber ser también lo vamos a conocer como el mundo del ser, pero viene a contradecir con el mundo del deber ser. Y ya lo vamos a ir conociendo más, pero esos derechos ideales también es parte de los aportes de Platón. Platón, como les digo, piensa en estas situaciones ideales y dice, la ley es así, pero debería de ser de tal forma. Lo ideal sería que en lugar de que la persona sea multada, la persona reciba tal incentivo. Eso decía Platón. Lo ideal sería, la idea para Platón sería esa. Ahora veamos Aristóteles. Aristóteles en la filosofía del derecho es conocido como el padre de la ciencia jurídica. Si Platón es idealista, entonces Aristóteles es realista. ¿Cómo es esa contradicción entre uno y otro? La aparición de los aportes de Aristóteles marca el inicio de la técnica jurídica y la lógica que usamos en tribunales. En cualquiera de nuestras funciones jurídicas que tenemos, vamos a plantear esta aparición de la técnica jurídica y la lógica jurídica. Ustedes ya conocieron jurídica en un semestre concreto, ustedes llevaron esa cátedra también. Hoy se vienen a reunir también con nosotros esas clases que ustedes ya conocen. Entonces, gracias al aporte realista de Aristóteles, aquí no son ideas, no son los ideales. Si los ideales, olvídense todo lo que, si nuestros ideales se pudieran implementar, imagínense cuántas cosas a diario no quisiéramos que fueran distintas, ¿verdad? Pero eso es a criterio de cada uno, porque para mí puede ser que todo lo que está pasando esté perfecto, pero luego uno de ustedes me dice que no, que lo ideal sería, pero lo ideal ¿para quién? Para mí lo ideal es lo que está pasando y cómo las leyes están promulgándose.
Para otra persona puede decir, esto, ¿cómo va a ser ideal? Pero eso es su forma de pensar. ¿Por qué para usted es ideal? ¿Por qué para usted debería de ser distinto? Y esos son los muchos por qué que dice la filosofía. Aristóteles dice que la técnica jurídica y la aplicación de los abogados en su ejercicio tiene que ver con tres pilares fundamentales. Y esos tres pilares que para Aristóteles son importantes, hablamos de lo histórico a lo ontológico y epistemológico que hablábamos al principio. Hay una relación ética entre el derecho y la filosofía. Esa es de los pilares que me refiero. La relación ética entre el derecho y la filosofía. Esto debe entenderse como un fundamento de validez de la norma jurídica. La ética es la rama de la filosofía que estudia la moralidad de los actos humanos. Vamos a ver esta definición de ética como la rama de la filosofía que estudia la moralidad de los actos humanos. Si enlistamos las palabras que conforman esta definición, hablamos que la ética es parte de la filosofía, que estudia la moral de los humanos. La ética en la filosofía del derecho estudia la moral de los actos humanos. Otro pilar para Aristóteles es la epistemología. Miremos la epistemología, qué es y por qué se relaciona con el derecho y la filosofía del derecho. Entendamos primero que epistemología es esa área que estudia cómo se construye el conocimiento válido. Su relación con el derecho se define en cómo pasamos de la simple opinión al saber jurídico fundamental. Entonces, la epistemología, yo les comento que conociendo la definición de epistemología, siempre he dicho que si esta estudia cómo se construye el conocimiento válido y se relaciona porque es de cómo pasamos de una simple opinión al saber jurídico fundamentado. Entonces, la epistemología, todos nosotros la deberíamos de practicar y lamentablemente que tenemos una escuela a diario para estudiar esa epistemología. Con esta herramienta que es parte de nuestra vida, ¿verdad? Nuestro celular. Ahí nosotros entramos al teléfono y solo entramos a alguna de las redes sociales y empieza el noticiero. Y empieza que ha pasado tanto, tal cuestión, hace tantos minutos, hace 2 horas, y que hay, que atropellaron, que secuestraron, que por robarle, por asaltarlo, por robarle el teléfono, lo mataron y empezamos, no, pero es que eso no era por robarle el teléfono. No, eso había algo más. A nadie le van a hacer eso por gusto. De seguro que porque fueron tantos disparos, entonces aquí es porque de plano que algo había. Eso es la opinión pública, la simple opinión. Pero es que ¿por qué cree y por qué? Y si se dan cuenta, nosotros estamos entre un grupo de personas y todos viendo la misma noticia y todos empiezan con eso de que, ay, ¿por qué no? No creo, y allá por te va el teléfono, no, y eso no es así, eso, mira cuántos balazos dieron, y mira, no puede ser, si por robarle el carro lo mataron, no, pero mira su carro, no, de su carro no era, y empezamos todos con esa simple opinión pública. La epistemología nos dice, pasemos de la simple opinión al saber jurídico fundamentado. Y les digo por qué lamentablemente nos puede ser útil todo eso, porque nosotros podemos determinar qué está pasando, por qué pasa eso, qué bien jurídico tutelado hay en ese caso. ¿Qué haría yo como abogada de una parte? ¿Qué haría como abogada del otro? ¿Qué haría yo qué delitos encuentro? ¿Qué faltas encuentro?
y empezamos a filosofar. Si se dan cuenta, todos aquellos que están hablando también están filosofando, pero de una forma simple, de una opinión simple. La epistemología estudia cómo se construye el conocimiento válido. ¿Cómo se construye el conocimiento válido? Y el conocimiento válido para nosotros es nuestro fundamento jurídico. Ambos filosofamos, solo que nosotros filosofamos con fundamento. No, pues yo sé que todos podemos incurrir en una situación de esas, pero nosotros, juristas, si vamos a invertir el tiempo en eso, no solo es de que, ay, pobrecito, ay, miren, miren, ay, qué triste, miren, ay, miren, miren cómo lleva su pierna. No, claro que eso afecta socialmente, pero nosotros veámoslo de una forma epistemológica. Nos puede ser útil, nos puede hasta una noticia, vamos a tomarla en práctica, una noticia relevante que veamos el martes, eso puede ser un ejercicio en el cual vamos a poner en práctica la ontología, la epistemología, la ética, el deber ser, cómo debió ser, pero cómo es y a qué nos tenemos que adaptar. La epistemología es la teoría del conocimiento en el ámbito jurídico. También es la disciplina que se encarga de estudiar cómo conocemos el derecho y bajo qué condiciones ese conocimiento es válido y verdadero. Fíjense que si tenemos un expediente y lo vamos a tener ahí grupos de 10 personas y vamos a tener el mismo expediente todos. Vamos a decir, hagamos un análisis jurídico y después del análisis una síntesis jurídica. Todos tenemos un diferente punto de vista. Todos empezamos con el cuestionamiento, ¿por qué sería? ¿Qué antecedentes hubo? ¿Qué pasó antes? Ah, pero es que aquí estamos hablando de una persona que está medicada. Veamos por qué está médica, veamos el contenido de químicos que tiene esa medicina, qué reacciones tiene. Ah, y entonces esto le pasó porque la reacción es que la persona le da somnolencia y que no puede conducir y el hecho de tránsito se dio porque la persona se quedó dormida en un semáforo y tenemos tanto que decir. Entonces, la epistemología, tomémoslo en cuenta que es un pilar importantísimo para Aristóteles y que esto nos habla de cómo se construye el conocimiento válido. Estudia cómo conocemos el derecho y bajo qué condiciones ese conocimiento es verdadero y es válido. La epistemología se va a centrar en 3 parámetros también importantes: el sujeto, el objeto y la relación. Que este es nuestro segundo pilar para Aristóteles. Y nos dice, la epistemología se centra en 3 elementos: el sujeto, el objeto y la relación. Nosotros ahorita nos encontramos en una posición de abogados, pero esto nos va a permitir ocupar cualquiera de esos espacios de jueces, de magistrados, de representantes de la investigación como agentes fiscales. Dios, escuche, licenciada, que seamos jueces. Así va a ser, ya se van a dar cuenta, así va a ser y mucho más que eso, Adelita, ya van a ver. Miren, todos los espacios que hay, ustedes los van a ocupar. Todo, y dense en cuenta cuántos espacios hay, qué requisitos ser abogado y notario.
Entonces, ustedes no dejen de hacerlo, no dejen de superarse. Y les digo algo importante, solo como anexo a lo que estamos hablando, y que esos espacios los están esperando. Y mientras ustedes más se capaciten con maestrías, con diplomados, con todas esas situaciones, van a tener más cerca y con más prontitud estos espacios. Entonces, ahorita estamos en una posición de abogados y nosotros, por eso nuestras ciencias jurídicas y sociales, les decía, esta parte social nos une a cada rato. Y Adelita o Dani David es mi amigo, es mi colega, estudiamos juntos, llevamos juntos en la clase de filosofía, y, pero en este momento nos corresponde estar defendiendo cada uno a su representado. Vamos a poner en práctica la ética profesional. Dentro de esta audiencia, nuestra función es que Dani va a defender a su representado y yo al mío. Vamos a defender la postura de cada uno, ese deber ser, cómo fue y cómo tuvo que haber sido. Y nosotros vamos a tener que ver cómo hacer para que ese hecho que se está presentando, si bien es cierto, tuvo que haber sido de forma distinta, pero mi función es defenderlo. Claro que yo no voy a tomar nada personal con Dani, porque en ese momento estamos trabajando, cada uno debe de trabajar y con la mística que le corresponde en defensa de su representado. Pero allá afuera Dani y yo seguimos siendo amigos. Nuestra ética profesional nos dice, aquí trabajemos, allá afuera somos amigos. Viene Beverly y Beverly está en la posición de jueza en ese momento. Y con Beverly nos conocemos, sí, pero dentro de la audiencia, la ética profesional me dice, aquí cada uno con su función. Beverly no puede inclinarse a Dani ni a mí. Yo voy porque Dani era mi amigo y no, que Carla me daba copia. No, Beverly tiene una función imparcial. Y que si yo veo que se inclina más a Dani, también yo le puedo decir que su actuar está fuera de las funciones que le competen, porque ella tiene una función imparcial. Y luego Heidi también, miren qué casualidad, los cuatro aquí, ¿verdad? Y los cuatro nos conocimos en la U en el 9º semestre. Y miren, pues ya vieron que tenía razón Carlita de que nos íbamos a volver a encontrar. Pero Heidi en su función acusadora y cada uno con su función. Entonces dice la epistemología, esto se centra en 3 elementos. El sujeto, que es quien conoce. ¿Quién conoce en este momento? Los 4, Heidi, Beverly, Dani y yo. ¿Quién conoce? El sujeto que conoce es el juez, es el abogado, es el representante de la investigación, cada uno en una postura distinta. El objeto, lo que quiere conocer, el hecho delictivo y la ley que va a aplicar. La relación es el 3er elemento, y la relación se va a estudiar como el método que utiliza el sujeto para comprender el objeto. Es lo que les digo. El sujeto es quien conoce. El objeto es lo que está conociendo. Y la relación es el método que utiliza el sujeto para comprender el objeto, que sería, entre paréntesis, las leyes. Entonces, miren, la epistemología, su estudio es profundo y nosotros la vamos a poner en práctica. Nada de opinión pública. Todos esos casos que nos comentan que nos sirvan de ejercicio. Y no solo podemos hablar de un delito tipificado, sino también podemos hablar de una falta, aquello que nos corresponde y lo que del ejemplo que aplicábamos en el deber ser. Yo voy porque a mi representado lo han multado porque le dio un apoyo económico a una persona de la calle.
pero la ley lo establece. Entonces el sujeto soy yo, el objeto es esa falta y la relación es el método que se utiliza, ese artículo que aunque lo ideal sería que no fuera una falta, porque el Señor nos tiene donde comer. Pero la epistemología dice, aquí la ley debe cumplirse. Aunque el sujeto esté en contra, existe una relación entre sujeto y objeto. Y es tan fácil encontrar el sujeto, el objeto y la relación que existe. El sujeto, nosotros, somos requeridos por esa persona que necesita nuestros servicios profesionales. El objeto es qué le esté pasando, qué le está pasando, cuál es el hecho delictivo, qué problema tiene ese contrato, qué problema tiene ese producto, qué problema tiene esa marca que usted está usando sin que esté registrada. Y la relación es esta, sujeto y objeto. Me voy a tipificar en tal norma. Entonces, la epistemología tiene tres elementos: el sujeto, el objeto y la relación de estos dos. Aquí va una pregunta que, vamos a ver, Natalia nos la va a responder el martes. Y me recuerdan de Natalia. ¿Qué relación, vamos a ver, vamos a hacer una pregunta, vamos a ver, ¿qué pregunta podemos hacer? ¿Cuándo se dice que el conocimiento es epistemológico? Aquí les voy a colocar la pregunta para que Natalia se encargue de responderla y explicárnosla. Vamos a, ahí dice, para que el conocimiento sea episteme y no doxa, ¿qué condiciones debe cumplir? Ese doxa es otra palabra que para mí es nueva, entonces la voy a colocar por ahí, ontología, epistemología, doxa también. Pero les adelanto, esta definición doxa es la que hablábamos, esa opinión pública. Esta palabra la vamos a traducir como opinión. Es un grado inferior de conocimiento y se caracteriza porque es superficial, es subjetivo y es acrítico. ¿Puede repetir eso, licenciada? Con mucho gusto. Vamos a hablar de atendiendo a esta pregunta que nos va a explicar Natalia, de la definición doxa. Ya hablamos de que la epistemología, como lo hablábamos, que tú recuerdas, hablábamos de ese estudio profundo, fundamentado, que es el que nosotros 65 tenemos la capacidad de poder desarrollar. Pero el conocimiento doxa se refiere
a esa simple opinión. Es un grado inferior de conocimiento que se caracteriza porque es superficial, es subjetivo y acrítico. No puede ser criticado porque no ha pasado por un método científico. Fíjense que no vamos a decir algo, es que eso es moral, y decimos eso es fuera de lo moral. Para nosotros en filosofía del derecho eso es moral y es amoral. Inmoral, no, no es fuera la moral, no, es moral o es amoral. Es crítico o es acrítico. Entonces, una definición doxa es la simple opinión. En el ámbito del derecho, la doxa es lo que el cliente cree que es justo, basándose en su sentimiento de revancha o de interés personal. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos con nuestros clientes, porque ellos, pues, es que, mire, licenciada, eso no es justo. Eso no es justo, fíjese, porque yo la verdad, mire, yo solo porque salgo con mis amigos y me gasto todo el dinero, ella se enoja y regreso a la casa y ahorita que es semana de pago y mañana, viernes, yo llego tarde y me gasto todo y porque invito a mis amigos. Y eso no es justo, licenciada, porque yo soy buen amigo. Y ella se enoja porque yo no le doy dinero para el bebé. Si yo primero conocí a mis amigos, licenciada, eso no es justo. Y pasan cosas así, créanme. O si no, lo licenciada, yo creo que ahí lo que procede es tal cosa, fíjese. No, ahí lo que tenemos que hacer es decir y pedir tal cosa. Y eso pasa muchísimo. Ese conocimiento doxa pasa muchísimo. Nosotros tenemos que ser muy honestos con nuestros clientes, por esa moral, por esa ética, porque decirles, mire, hay que evacuar esta audiencia. Y las personas nos dicen, licenciada, pero ¿será que en esta audiencia sí sale? Cuando tienen un familiar que está en prisión, ¿será que en esta audiencia sí sale, licenciada? O si no dicen, fíjense que se fue detenido y el licenciado no sirve, porque solo me cobró, o bien el licenciado no sirve. Yo no le pago porque igual se lo llevaron detenido. Porque un conocimiento doxa que no ha pasado con un método científico como nuestro conocimiento epistemológico? Entonces, en decirle, los delitos no son sujetos a una medida. Él no va a salir, él se va a una prisión preventiva mientras el proceso avanza. Pero aquí están las pruebas, sí, pero nosotros como conocedores epistemológicos sabemos que hay una etapa para pruebas. ¿Será que ahorita sí sale, licenciada? No sale, pero hay que evacuar esta audiencia. Es que mire, fíjese que usted me dijo que me lo sacaban. Por ejemplo, también un proceso sucesorio. Miren cuánto tiempo sale. Miren, no le puedo determinar en cuánto tiempo, porque podemos ir encontrando un montón de conflictos en el proceso. Yo le puedo decir las diligencias, las vamos a iniciar y yo le voy notificando de cómo va avanzando el proceso y por qué motivo se va deteniendo. Recuérdense que un proceso sucesorio no solo está en mis manos. Si van con nosotros y nos dicen, licenciada, ¿cuánto me cobra por legalizarme en mi DPI? ¿Y en cuánto tiempo me lo hace? Pues perfectamente, nosotros vamos a solicitar el plástico, el documento original, y le digo, mire, pues yo considero que a lo exagerando en una hora, yo le reproduzco el documento, y legalizo y le coloco timbres y tal vez 40 minutos, una hora. Aquí está. Me tardo menos, que bueno, pero no le puedo decir de un proceso sucesorio,
Mire, no tenga pena, yo sé, en 6 meses ya usted es heredera de todos los bienes, ya están a su nombre por herencia. No les mientan, porque en el proceso pasa por un montón de instituciones. Y las instituciones no están esperando solo que yo lleve mis casos. Entonces, esa ética es esto. Es decirles, no se sabe cuánto tiempo. Lo vamos a diligenciar, es mi función, es mi trabajo, yo estoy haciéndome responsable de esto, pero eso lleva un proceso. No, pero es que fíjese que no es posible, es que no es posible, licenciada, porque otro licenciado me dijo que él en 6 meses me saca el... Ah, entonces ni lo pregunte, pues vaya con ese licenciado que le ha dicho eso. Y regresan a decirnos, tenía razón usted. Pero sí les digo, ese conocimiento doxa, para ponerles ese ejemplo, es ese conocimiento que no está fundamentado. Que nosotros tenemos que ser muy respetuosos de cuando nuestros clientes nos manifiesten y únicamente irlos conduciendo como nos corresponde. Ahora bien, luego de esa pregunta que Natalia nos va a responder, ya sabemos, para que el conocimiento sea episteme y no doxa, qué condiciones deben cumplirse. Cualquiera de todos podríamos responderlo ahorita. La relación política entre filosofía y derecho. Eso es nuestro tercer pilar que estábamos hablando. La relación política entre filosofía y derecho. El derecho como instrumento de poder, la filosofía política se pregunta quién tiene el derecho a mandar y por qué. Entonces, ya son las -5 ustedes. La verdad es que cuando uno la está pasando bien ni se siente el tiempo, ¿verdad? Pero solo vamos a terminar con la relación política que vamos a encontrar entre la filosofía del derecho, en la filosofía con el derecho. Entonces, hoy ya tenemos nosotros varias preguntas nuevas ahí que vamos a ir respondiendo. Por favor, vamos a ir respondiendo, haciendo nuestro vocabulario, por favor. La filosofía política como parte de ese derecho. Entonces vamos a tomar en cuenta que el derecho no nace en el vacío. Para que exista derecho, ha tenido que pasar por una serie de etapas, que ustedes ya conocen de cómo es la creación de una ley. Nace por una visión política del mundo. La filosofía política se encarga de responder por qué debemos ser gobernados. ¿Por qué debemos ser gobernados? Dice la filosofía política. Y también en la relación en la filosofía política, ya empezamos a hablar de la ilustración como un aporte de Montesquieu. Montesquieu propone que el poder debe estar dividido para no ser tirano. Y este poder debe estar dividido entre clases políticas. Si se dan cuenta, miren los grandes problemas que hay en el legislativo cuando están en estos conflictos y cada uno defendiendo su postura porque le interesa políticamente verse de tal forma ante la sociedad. Entonces vivimos en un mundo jurídico, político, en el cual pues nos tenemos que ir adaptando a esto, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a llegar hasta aquí. Vamos a tener ahí un repaso, si me hacen favor, para el día martes y para seguir conociendo estos primeros términos. Cuando hablamos de la historia de la filosofía, del derecho,
no vamos a hablar de la historia como tal. Oye, no vamos a hablar de fechas, ni vamos a profundizar en cómo era en aquella época, las costumbres, los habitantes, las comidas, las tradiciones. Como historia no lo vamos a ver, sino que lo vamos a ver desde un punto magistral, ¿verdad? Porque ya tenemos esa capacidad para poderlo ver así. Que tengan buena noche, gracias por su tiempo y nos saludamos el día martes. Feliz noche, Feliz licenciada. noche, Gracias. Buenas noches. licenciada. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.